גדול. כמה טוב שיש מחר. כמה טוב. לקום כל פעם מחדש ולהתפלל ולהודות לבורא עולם. בין הלשלכת לא מוצא נתיב, כמה עננים אינם מתאים סימן, איך עבר החורף וכבר באביב, השעון אינו מרפה וכך הזמן. טוב, גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא ארדום שיש מחר. גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא מחר. כך עם החיים הכל נראה פשוט, הכל בוקר ויוצא אל התפילה. יום אחד שמח, השני נחות, מה לעשות? כל אחד רוצה מה שהשם נתן. אבל אני רוצה לשמוע אתכם, שירו לי! ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema, el segundo Adán. Bien, todos conocemos perfectamente la historia de la creación. La creación de nuestro Abba Yahweh fue perfecta desde el comienzo hasta el fin de la misma. En esta creación vemos cómo nuestro Abba Yahweh creó los cielos, la tierra, las aguas, el sol, la luna, las estrellas, etc. Después vemos cómo crea los animales del mar, la tierra produce hierba y árboles que dan fruto, etc. Bien, todo esto lo creó nuestro Abba Yahweh a la perfección. Ya estaba todo creado, pero algo faltaba en esta hermosa creación. ¿Qué era? Pues bien, acertaron mis amados, faltaba el hombre el cual se encargaría de cuidar y de proteger lo que nuestro Abba Yahweh había creado para que el hombre habitara la tierra placenteramente. Bien, en esta creación no había calor ni frío, no había llovido, los animales no eran salvajes, todo era perfecto, limpio, ordenado. En pocas palabras, era el Gan Edén, que significa jardín de delicia. Bien, en este jardín, nuestro Abba Yahweh planeó poner al hombre para que, como dije antes, lo cuidara y cultivara. Y así fue como dijo el Rey y Creador de todas las cosas. Vamos al libro de Bereshit o Génesis, capítulo 1, verso 26, que dice: Elohim dijo, hagamos un hombre con nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Muy bien, ya tenemos aquí la parte más importante, y aquí en este verso vemos claramente el pensamiento de nuestro Abba Yahweh, y este pensamiento de nuestro Creador fue crear un hombre con su imagen conforme a su semejanza. Bien, es necesario que nos detengamos aquí un poco
para que podamos comprender estas palabras de nuestro Creador. La mayoría de las religiones ha enseñado que nuestro Padre Celestial tiene una forma física. Por ejemplo, la Iglesia Católica lo representa como un anciano de cabello blanco, y esto es totalmente falso. Aunque la Escritura nos habla de que nuestro Elohim tiene ojos, boca, brazos, etc., esto es para que podamos entender lo que nos dice la Escritura. Pero nuestro Abba Yahweh no tiene una forma física, como a continuación vamos a comprobar con los siguientes versos. Vamos a leer primeramente el libro de Bereshit o Génesis capítulo 1, verso 2, que dice: La tierra estaba invisible y sin terminar. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el aliento de Elohim planeaba sobre la superficie de las aguas. Bien, la palabra hebrea ruach significa viento o aliento. Por consiguiente, en este verso no nos habla de una forma física de nuestro Elohim, y nuestro Mashiach lo confirma en los siguientes versos. Vamos a leer el libro de Juan capítulo 1, verso 18 y capítulo 4, verso 24, que dicen: Nadie ha visto jamás a Yahweh. Yahweh es Ruach. Muy bien, pero vayamos entonces al verso que muchos quieren esconder. Y en este verso es nuestro mismo Creador que nos confirma a través de las palabras de Moshe que jamás nadie lo ha visto. Vamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 15, que dice lo siguiente: Por lo tanto, cuídense, puesto que no vieron figura de ninguna clase en el día que Yahweh les habló en el monte Horeb desde el fuego. Bien, con este verso, por lo tanto, nadie puede hacer imagen de algo que nadie ha visto, y este es un mandamiento dado por el propio Creador de todas las cosas. Por eso dijo claramente: no te hagas imagen de nada. Entonces viene la pregunta: ¿por qué dijo que hagamos un hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza si nuestro Creador no tiene una forma física? Para que podamos encontrar la respuesta a esta pregunta, es necesario ir al idioma hebreo para que podamos comprender estas palabras. El texto hebreo dice lo siguiente: Naase Adam Betzalmenu ki demutenu. Bien, entonces, comencemos con la primera palabra que dice Betzalmenu y que significa a nuestra imagen. Pero ¿a qué imagen se refiere si nuestro Abba Yahweh no tiene imagen ni figura? Esta palabra imagen no se refiere a una forma física, sino a una forma interior. Es decir, la imagen con la que fue formado Adán son los atributos que posee nuestro Abba Yahweh, como son algunos. Vamos a ver: el amor, la misericordia, la justicia. Estos son algunos atributos que forman la imagen de nuestro Abba Yahweh y fueron dados a Adán. Vamos a ver un ejemplo. Si un padre tiene un hijo y el padre lo educa bajo los conceptos de obediencia, humildad, respeto, honestidad, etc., entonces el hijo dará la imagen del padre ante los demás, ya que estos atributos fueron dados por el Padre. Por lo tanto, este hijo es la imagen visible del Padre. El hijo no es el Padre, sino que el hijo es la imagen visible de los atributos que posee el Padre. Entonces, así de esta manera, Adán fue creado a la imagen de los atributos de nuestro Elohim. Pero ¿qué fue lo que pasó después? Pues obviamente se profanó la imagen divina. Cuando el primer Adán pecó, muchos de los atributos del Padre fueron profanados y desataron la maldición del pecado sobre toda la humanidad. El pecado ya lo llevó dentro de sí,
aunque siguió conservando algunos de los buenos atributos del Padre Celestial, pero también perdió otros. La segunda palabra hebrea, que es demut, significa semejanza. Nuestro Abba Yahweh deseaba que Adán fuera semejante en cuanto a comportamiento y acciones de nuestro Abba Yahweh. El decir que una persona es semejante a otra no quiere decir que es igual a la otra persona. Adán no podía ser igual a nuestro Abba Yahweh, ya que nuestro Creador es único. Adán solo tenía que ser semejante, pero cuando pecó, esta semejanza divina también fue profanada. Bien, volvamos entonces al ejemplo del padre. Un hijo puede ser semejante a su padre, pero no puede ser igual a él. Si un hijo se viste, se peina, habla o camina de una forma parecida a su padre, la gente entonces dirá, es semejante a su padre. La semejanza son las formas o características que posee un individuo, y la imagen son los atributos interiores, es decir, los sentimientos. El hijo puede ser semejante al padre, pero no da la imagen del padre, es decir, un hijo puede ser semejante a su padre, pero interiormente sus atributos pueden ser muy diferentes a los atributos del padre. Si el padre es justo, puede ser que el hijo, en lugar de ser justo, sea injusto. Bien, veamos el ejemplo con más claridad. Los verdaderos creyentes nos distinguimos de los demás por nuestros atributos interiores, es decir, la imagen, como el amor, la justicia, la misericordia, el perdón, etc. Y también somos semejantes a nuestro Abba Yahweh porque nuestras acciones y características son parecernos en comportamiento a nuestro Abba Yahweh. Nuestro Mashiach Yeshua dijo lo siguiente. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, verso 48, que dice: Así que sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. El verdadero creyente debe de llevar la imagen conforme a la semejanza de nuestro Abba Yahweh. La palabra demut hebrea es muy parecida al nombre de Adam, y la palabra dam, que viene integrada también en el nombre de Adam, significa sangre, y también es muy semejante a la palabra demut. Bien, entonces, todos sabemos que el segundo Adam hace referencia a nuestro Mashiach Yeshua. En su primera carta a los Corintios, el Sheliach Shaul escribió lo siguiente. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45, que dice: De hecho, el Tanaj lo dice, Adán, el primer hombre, fue un ser humano viviente, pero el Adán postrero es el Ruach, dador de vida. Bien, entonces, una pregunta. ¿Sabes por qué Shaul lo nombró de esa forma en particular? La explicación que encontramos es genial y está oculta atrás el idioma hebreo. Ya vimos anteriormente la historia de la creación del hombre y al primer hombre se le llamó Adam. Adam significa humanidad. El nombre de Adam también contiene, como vimos anteriormente, la palabra dam, que significa sangre. Por Adán entró el pecado y la humanidad fue enteramente pecadora. Por Adán entró también la muerte a toda la humanidad, pero por el segundo Adán, como lo escribe Shaul, nos da a entender que aunque nuestro Mashiach Yeshua también fue un ser humano como tú y como yo, la gran diferencia entre nuestro Mashiach y nosotros es que él nunca pecó y él murió para que tú y yo tengamos vida eterna. El segundo Adán vendrá a quitar el pecado y a derrotar la muerte que por la conducta del primer Adán entraron en este mundo. Y si esto entró en el mundo, el segundo Adán en su segunda venida vendrá a quitarlo, para que al final de todos los tiempos el plan divino y perfecto que tuvo en su corazón nuestro Abba Yahweh vuelva a ser como ese principio,
Vamos a ver lo que nos dice la Escritura en el libro de Eclesiastés capítulo 1, verso 9. Dice así: lo que ha sido es lo que será. Lo que ha sido hecho es lo que será hecho, y no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, gracias a la sangre del segundo y último Adán, derramada en el madero, se recuperará la imagen y semejanza divina, Betzalmenu Kidmutenu, que se perdió en ese trágico pecado del primer Adán. Shaul llamó a nuestro Mashiach Yeshua postrero Adán por la conexión directa que había entre el primer y segundo Adán en base a las obras y comportamientos que tuvieron cada uno en este mundo. Es decir, el primer Adán decidió por sí mismo pecar y ser desobediente, pero el segundo Adán decidió por sí mismo no pecar y ser obediente. Entonces, las consecuencias que recibió la humanidad por el pecado del primer Adán fue la muerte. Las consecuencias que recibe la humanidad del no pecar por el segundo Adán es la vida eterna. Entonces, las mismas escrituras nos enseñan que nuestro Mashiach Yeshua se denominaba a sí mismo el Ben Ha-Adam, el Hijo del Hombre. ¿Y por qué se refería a sí mismo con ese nombre? Porque Yeshua nació de un ser humano. Es decir, este ser humano era Miriam, un hijo de hombre que llevó perfectamente la imagen y semejanza de su Padre Celestial. La Escritura nos dice lo siguiente en el libro de Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice así: Él es la imagen visible del Elohim invisible. Entonces, el segundo Adán vino a enseñarnos a través de su palabra, de su conducta y de su obediencia, la manera en que también nosotros debemos de llevar la imagen y semejanza de nuestro Elohim. Y fuimos creados por Él precisamente para hacer eso, para ser imagen y semejanza ante el mundo, para dar testimonio de que somos hijos de Yahweh, mediante nuestra manera de hablar, mediante nuestra conducta y mediante nuestra obediencia a nuestro Padre Celestial. Yo sé que muchos pueden decir por ahí que todo esto es imposible, pero esto no es cierto, esto no es así. De ser así, nuestro Mashiach Yeshua nunca hubiera dicho que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la misma Escritura nos da un claro ejemplo de todo esto. Vamos a hacer esta siguiente pregunta. ¿Cómo eran los talmidim de nuestro Mashiach Yeshua antes de su primera venida? Pues obviamente eran hombres comunes y corrientes como nosotros. También su naturaleza era pecadora, como la de nosotros. Pero lo que vemos nosotros en la Escritura, y la misma Escritura nos enseña, es que después que recibieron el llamado de nuestro Mashiach Yeshua y convivieron con él por 3 años y medio, su vida cambió por completo. Dejaron de ser pecadores y siguieron su ejemplo. Demostraron al mundo que ellos también llevaban la imagen y semejanza del Creador de todas las cosas. ¿Verdad que no es imposible? Entonces, para que nosotros podamos conocer perfectamente la voluntad celestial, nosotros tenemos que estudiar las Escrituras para que podamos entender y comprender que esto no es imposible. Que si nosotros también en un tiempo fuimos pecadores y también conservamos esta misma naturaleza pecadora, en el momento en que conocemos a nuestro Mashiach Yeshua a través de las Escrituras, obviamente Él nos está instruyendo, nos está enseñando. ¿Para qué? Para que nosotros también seamos como sus talmidim, dejemos de pecar y llevemos su palabra a todos aquellos que la necesitan. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torah. Que nuestro Abba Yahweh
resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias y nos dé su shalom. הגדול והדלקת אור בתוכי ילד שכולו אהבה וחום עם חיוך בתוכן ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת בחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה יהוה נותן התורה תודה רבה בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ציפור שמריעה